En un tranquilo estacionamiento de supermercado, algo cruel estaba a punto de suceder. El sol acababa de comenzar a ponerse, lanzando una cálida luz dorada sobre las filas de autos estacionados. El zumbido habitual de la vida diaria rodeaba el estacionamiento. Los carritos de compras chocaban mientras la gente se apresuraba a completar sus tareas, con la cabeza agachada, apenas consciente de los demás. En una de las esquinas más alejadas, oculta a la vista de la mayoría, un hombre sin hogar estaba sentado en el concreto, con la espalda contra la acera. Sostenía un cartel de cartón que decía «Ayúdame», simple pero desesperado. A su lado, su leal compañero, un perro con un abrigo remendado, yacía tranquilamente en el suelo, observando el entorno con ojos vigilantes. El hombre acariciaba el pelaje del perro de vez en cuando, brindándole consuelo en un mundo que rara vez ofrecía alguno. Esta era la historia de un vínculo inesperado, forjado en los tiempos más duros. El hombre, luchando contra la falta de hogar, había estado solo en muchas noches frías, sintiendo que el mundo lo había abandonado. Pero eso fue antes de que apareciera el perro. En la noche más fría, con nada más que las calles para hacerle compañía, el perro se acostó junto a él. No ladró ni hizo ruido, simplemente permaneció cerca, ofreciendo calor y una promesa tácita de que no estaba solo. Ese acto de bondad cambió la vida del hombre. Desde esa noche, el perro no era solo un compañero, era la razón por la cual se despertaba cada día con fuerzas para continuar, a pesar de todo. Juntos, crearon su propio pequeño mundo en esa esquina del estacionamiento, aislados del bullicio del resto del mundo. Eran invisibles para la mayoría, pero encontraron paz el uno en el otro. Sin embargo, esa paz estaba a punto de ser destrozada por una crueldad inesperada. El rugido de un motor de motocicleta atravesó el aire, llamando la atención de todos en todas las direcciones. El sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y la multitud pareció contener la respiración, sabiendo que algo no estaba bien. La motocicleta se detuvo abruptamente, y el motociclista bajó, sus botas pesadas haciendo clic en el pavimento, mientras caminaba hacia el hombre sin hogar y su perro. El hombre levantó la vista brevemente, pero sus ojos rápidamente bajaron al suelo, sin querer interactuar. Su agarre sobre el cartel de cartón se apretó, moviéndose instintivamente para proteger a su perro. El perro, sintiendo la amenaza que se acercaba, gruñó bajo y se puso en postura defensiva, colocándose entre el motociclista y el hombre. ¿Qué pasa, perro?, se burló el motociclista, agachándose un poco para enfrentar al animal. ¿Crees que puedes asustarme? ¿Vas a defender a tu dueño inútil?, se burló, disfrutando claramente de la incomodidad que estaba causando. La voz del hombre era apenas un susurro, sus palabras llenas de desesperación. Por favor, déjanos en paz. Pero el motociclista no había terminado aún. Su expresión se retorció con malicia mientras se acercaba, amenazando con patear al perro. El perro instintivamente retrocedió, pero su postura defensiva solo pareció alimentar la ira del motociclista. Mira esto, dijo el motociclista, riendo cruelmente. Un mestizo defendiendo a un pedazo de basura como tú. Están en mi camino. Justo cuando levantó el pie para patear al perro, la multitud se quedó en silencio. Una voz firme atravesó el tenso momento. Ya basta. Todos en el estacionamiento se congelaron, sus ojos girando hacia la figura que caminaba tranquilamente hacia la escena. No era solo el sonido de la voz lo que llamaba la atención, sino la presencia del hombre que hablaba. La multitud se apartó ligeramente mientras el presidente Ibrahim Traoré, vestido de manera simple con ropa oscura, entraba en el estacionamiento, su mirada fija e imperturbable. Sus pasos eran medidos, pero había algo en él que hacía que el aire a su alrededor cambiara. Algo poderoso, algo autoritario. El motociclista giró, momentáneamente atónito. Su mirada se fijó en el presidente Traoré, tratando de evaluar al hombre que había interrumpido su exhibición de dominio. La presencia del presidente parecía llenar el espacio, y su actitud tranquila solo intensificaba la tensión. ¿Crees que esto está bien?, preguntó el presidente Traoré, su voz tranquila pero llena de una autoridad innegable. Miraba directamente al motociclista, no con ira, sino con una resolución firme que hizo que el motociclista vacilara. ¿Quién demonios te crees que eres?, escupió el motociclista, tratando de enmascarar su sorpresa con arrogancia. Dio un paso al frente, inflando su pecho. ¿Qué es esto? ¿Otra lección de alguien que piensa que sabe más? La multitud, que había permanecido en silencio hasta ese momento, observaba atentamente, con los teléfonos levantados, grabando cada segundo del encuentro.
Creo que tú eres el que no entiende, dijo el presidente Traoré, su voz inquebrantable. Esto no se trata solo de ti o de mí. Se trata de lo que les estás haciendo a ellos. Señaló al hombre sin hogar y al perro, que ahora estaba sentado protectivamente junto a su dueño. Esos dos ni siquiera deberían estar aquí, gruñó el motociclista, claramente molesto de que alguien cuestionara su autoridad. Tal vez tengan más fuerza de la que te imaginas, respondió el presidente Traoré, con la mirada firme. ¿Crees que hacerle daño a alguien que no puede defenderse te hace más fuerte? ¿O simplemente revela quién eres realmente? El motociclista titubeó por un momento, sin saber cómo responder. Miró alrededor, tratando de encontrar alguna manera de recuperar el control de la situación. Pero la presión aumentaba. La multitud observaba. Los teléfonos grababan. Y por primera vez, el motociclista se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. La mandíbula del motociclista se apretó. Sus dedos se cerraron en puños. Estaba allí, con el pecho agitado por la ira, los ojos saltando del presidente Ibrahim Traoré, al hombre sin hogar y su perro. Aún intentaba imponer control sobre la situación, pero las palabras del presidente comenzaban a calar hondo. La multitud había crecido, y ahora incluso las personas que inicialmente se mostraban indiferentes empezaban a dirigir su atención hacia él, observando de cerca. Solo eres otro tipo, gruñó el motociclista, tratando de recuperar su valentía. ¿Qué sabes de mí? ¿Crees que eres mejor que yo solo porque tienes un título elegante? Hizo un gesto exagerado, su voz llena de amargura. El presidente Traoré no se inmutó. Su mirada era firme, tranquila e inquebrantable, pero había algo en sus ojos que hizo que el motociclista dudara. No necesito ser mejor que tú, dijo en voz baja, pero sí sé que lo que estás haciendo está mal. La postura del motociclista vaciló por un momento. Miró al hombre sin hogar, quien había bajado la cabeza, sus manos aún aferradas al perro, tratando de protegerlo de la amenaza inminente. El perro, sin embargo, había dejado de gruñir y ahora miraba al motociclista con ojos firmes e inquebrantables. Era un desafío silencioso, un desafío que el motociclista no estaba seguro de querer enfrentar. Escúchame, dijo el presidente Traoré, su voz firme pero sin ira. Lo que estás haciendo aquí no solo es cruel, es débil. Le estás haciendo daño a alguien que no puede defenderse. ¿Qué demuestras con eso? El motociclista, tratando de enmascarar su incertidumbre, levantó nuevamente el pie, pero su vacilación era palpable. Sus ojos volvieron a fijarse en el perro y, por primera vez, una chispa de duda cruzó su rostro. La multitud, percibiendo el cambio, se acercó aún más. La tensión que antes servía parecía estar en el aire, lista para estallar en algo mucho más grande. El hombre sin hogar, a pesar de su miedo, no pudo evitar levantar un poco la vista para mirar al presidente Traoré. Podía sentir el cambio en el aire, como una pequeña chispa de esperanza. Había vivido años de dificultades y dolor, pero nunca imaginó que alguien como el presidente Ibrahim Traoré se pondría de pie por él, por su perro, por algo que parecía tan pequeño, pero significaba todo para él. El presidente Traoré dio un paso adelante una vez más, sus ojos fijos en el motociclista. Tienes una elección aquí, dijo, su tono aún firme. Puedes irte. Puedes hacer lo correcto. Pero hacerles daño no solucionará nada, solo hará que el mundo esté más roto. Por un momento, parecía que el motociclista iba a retroceder. Sus manos temblaban, no por el esfuerzo físico de sostener la botella, sino por algo más profundo. Su ira aún estaba presente, pero ahora estaba mezclada con confusión, autocrítica. Las palabras del presidente Traoré comenzaban a derribar la coraza que había construido a su alrededor. No entiendes, dijo el motociclista, ahora con la voz más baja. No sabes cómo es. Yo no pedí esta vida. No sé tu historia, respondió suavemente el presidente Traoré, pero sé que lo que estás haciendo ahora no cambiará tu pasado, solo sumará a tu dolor. El motociclista dejó escapar un suspiro frustrado, y por un momento todo el estacionamiento permaneció en silencio. Incluso el perro parecía reconocer el cambio, ya que mantuvo su postura sin retroceder, sin rendirse, simplemente observando al motociclista con una mirada implacable. La tensión siguió aumentando mientras los dedos del motociclista temblaban sobre la botella. Pero entonces, para sorpresa de todos, soltó una risa breve y aguda. ¿A qué? ¿Crees que puedes arreglarme con tus discursos? Escupió, su voz temblando, pero tratando de ocultar su vulnerabilidad. ¿Qué sabes tú sobre el dolor real? El presidente Traoré no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca del motociclista, y esta vez no habló con ira ni frustración.
Habló con comprensión tranquila. No necesito arreglarte, dijo suavemente, pero puedo mostrarte que hay otro camino, un camino que no involucra hacer sufrir a los demás. El motociclista se detuvo, su agarre sobre la botella aflojándose ligeramente. Su rostro, aún retorcido por la frustración, mostraba señales de fisuras. La gente a su alrededor, los espectadores, todos sintieron el cambio en la atmósfera. Algo estaba cambiando, y por primera vez, el poder del motociclista sobre la situación se estaba desvaneciendo. En ese momento, una voz atravesó la tensión una vez más. Era el guardia de seguridad, que había estado observando la interacción con atención. El anciano, sencillo en apariencia, pero con una presencia autoritaria, dio un paso adelante nuevamente. No había dicho mucho hasta ese momento, pero su presencia fue suficiente para evitar que el motociclista escalara aún más. «Déjalo», gritó el guardia de seguridad, con tono profundo y firme. Sus ojos estaban fijos en el motociclista, sin parpadear. Ahora. El motociclista se congeló por un momento, con la botella aún en la mano. La tensión era tan densa que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La multitud permaneció inmóvil, esperando, conteniendo la respiración. «Hazlo ahora», repitió el guardia de seguridad, con voz inquebrantable. Y eso fue todo. La resistencia del motociclista se desmoronó. Dejó caer la botella, el fuerte sonido del vidrio golpeando el asfalto resonó por todo el estacionamiento. La multitud soltó un suspiro colectivo de alivio. El motociclista permaneció congelado por un momento, su mano aún suspendida en el aire, donde la botella había estado solo unos segundos antes, pero ahora miraba al suelo. Su cuerpo temblaba, no por el esfuerzo físico, sino por el conflicto interno que se había despertado dentro de él. Su exterior duro se había agrietado, y por primera vez en mucho tiempo, la ira, la frustración y el odio que había acumulado durante los años estaban siendo desafiados. El presidente Ibrahim Traoré no dijo una palabra más. Sus ojos no se apartaron del motociclista, pero ya no hacía falta más confrontación. Su mensaje había sido claro. No se trataba de demostrar quién era más fuerte o más ruidoso. Se trataba de reconocer que la verdadera fuerza provenía de la moderación, de mostrar compasión frente a la crueldad. La multitud, que antes estaba llena de susurros y murmullos de incomodidad, ahora permanecía en silencio. Algunos tenían sus teléfonos en mano, grabando el momento, mientras otros simplemente observaban, conteniendo la respiración. No era solo el espectáculo de la confrontación lo que había capturado su atención. Era la transformación que se estaba desarrollando ante ellos. Para el motociclista, el momento se sintió como si una ola hubiera pasado sobre él. Permaneció allí, perdido en sus pensamientos, las duras palabras del presidente Traoré resonando en su mente. Su agarre sobre la botella se había aflojado, y ahora se encontraba incapaz de moverse. Era como si el peso de sus acciones finalmente lo hubiera alcanzado. La voz de Keanu Reeves, calmada e inquebrantable, había atravesado las capas de ira y frustración que había mantenido durante tanto tiempo. El motociclista se había visto obligado a enfrentar sus propios demonios, sus propias luchas, y por primera vez en mucho tiempo ya no podía esconderse tras la máscara de arrogancia. Las personas a su alrededor no tenían miedo, no estaban intimidadas, estaban observando, pero no estaban juzgando. Y eso fue lo que marcó la diferencia. El hombre sin hogar, aún de rodillas en el suelo, levantó la vista lentamente, con los ojos llenos de cautelosa esperanza. Nunca había esperado esto. Nunca imaginó que alguien, y mucho menos el presidente Ibrahim Traoré, se pondría de pie por él, por su perro, por algo tan pequeño, pero tan significativo. El peso del momento no se le escapó. El perro, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante lentamente. Olfateó las botas del motociclista, y por un momento, el motociclista simplemente lo miró. El ladrido desafiante de momentos antes parecía ahora un recuerdo lejano. El perro, de manera tranquila pero firme, había comunicado su postura, y ahora estaba erguido, como en reconocimiento de la victoria que acababa de ganar. «¿Estás bien?». La voz del presidente Traoré fue suave mientras se giraba hacia el hombre sin hogar, ofreciéndole una mano para ayudarle a levantarse. Su tono era sincero, libre de pretensiones. El hombre tomó su mano con gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asintió. No encontraba las palabras para expresar lo que sentía, pero en ese momento no las necesitaba. El simple acto de amabilidad era suficiente para transmitir la magnitud del cambio que acababa de ocurrir.
La multitud, aún de pie en asombro, comenzó a aplaudir suavemente. Era un sonido callado, pero llevaba consigo un profundo sentido de respeto. El motociclista, que había sido el centro de este momento, ahora se encogía, su rostro una mezcla de confusión y vergüenza. No esperaba este resultado. En su mente, él era quien tenía el control. Pero el presidente Ibrahim Traoré había dado vuelta a la situación sin levantar nunca la voz, sin haber necesitado hacerlo. El guardia de seguridad, que hasta ahora había sido un observador, asintió satisfecho, con los brazos cruzados, mientras observaba la escena desarrollarse. Había visto innumerables altercados en el estacionamiento antes, pero nunca uno como este. El poder de la moderación, de la compasión, había prevalecido hoy, y había dejado una marca indeleble en todos los que lo presenciaron. Lo siento, murmuró el motociclista, su voz apenas audible. Las palabras iban dirigidas al hombre sin hogar y su perro, pero parecían vacías, como si no pudieran compensar completamente lo que acababa de suceder. Sin esperar respuesta, dio la vuelta y comenzó a alejarse, el motor de su motocicleta rugiendo nuevamente, pero esta vez no había arrogancia en el sonido. Era más bajo, más contenido. El presidente Traoré lo observó alejarse, su expresión inmutable. Había hecho lo que debía hacer, y ahora la situación estaba resuelta. Pero el impacto de este momento perduraría mucho más que la partida del motociclista. Cuídalo, dijo el presidente Traoré, girándose hacia el hombre sin hogar. Él no es solo tu amigo, es tu familia, y eso vale la pena protegerlo. El hombre sin hogar asintió nuevamente, su voz demasiado ahogada para hablar. Sostuvo la tarjeta que el presidente Traoré le había dado antes. Una tarjeta para la clínica veterinaria. Era un pequeño gesto, pero significaba todo. Esto no se trataba solo de salvar al perro. Se trataba de preservar la dignidad de alguien que había sido pasado por alto por la sociedad durante demasiado tiempo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, sus murmullos convirtiéndose en suaves conversaciones mientras se alejaban de la escena. La historia de lo que acababa de suceder viajaría con ellos, y aunque la situación había sido breve, su impacto fue profundo. Para el presidente Ibrahim Traoré, era solo otro día de defender lo que era correcto. Para el hombre sin hogar y su perro, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde eran vistos, donde importaban, y donde la amabilidad aún podía cambiar el mundo. Cuando el presidente Ibrahim Traoré giró y comenzó a alejarse del estacionamiento, el sonido de sus botas contra el pavimento fue lo único que se escuchó. La multitud se había dispersado en su mayoría. Sus conversaciones susurradas eran una mezcla de asombro y contemplación. Algunas personas todavía tenían sus teléfonos afuera, grabando videos de la confrontación que acababa de ocurrir. No era solo la humillación del motociclista lo que había capturado su atención, era la forma en que el presidente Traoré había actuado, la calma autoridad que proyectó y la compasión que respaldaba todo lo que hizo. Desde el momento en que intervino, había sido más que solo un líder, había sido una fuerza de cambio, un recordatorio de que la amabilidad y la fuerza podían coexistir. Y fue ese mismo momento, ese intercambio silencioso pero poderoso, lo que comenzaba a cambiar las vidas de más que solo el hombre sin hogar y su perro. Mientras el presidente Ibrahim Traoré caminaba hacia su coche, algunas personas dudaron antes de acercarse a él. Sus voces eran tímidas, inseguras, pero había un respeto que no se podía ignorar. Señor, llamó uno de los espectadores. Eso fue increíble. Realmente cambió todo. Se giró hacia el joven que hablaba, su rostro aún tranquilo, pero con una pequeña sonrisa comprensiva. No cambié nada, dijo simplemente. El cambio ya estaba allí. Está en todos nosotros. Solo tenemos que actuar en consecuencia. El joven permaneció allí por un momento, un poco inseguro de cómo responder. Sin embargo, sus ojos parecían iluminarse con las palabras. El presidente Traoré tenía una forma de hablar que hacía que lo ordinario pareciera extraordinario, y las personas que solo eran observadores en la vida comenzaron a ver que ellos también tenían el poder de hacer una diferencia. Mientras se subía al asiento trasero de su coche, el presidente Traoré reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Había estado en incontables lugares, enfrentado incontables desafíos, pero este pequeño momento en un estacionamiento de supermercado había sido uno de los más definitorios de su vida. No solo estaba liderando un país o supervisando asuntos importantes. En ese instante, había liderado con el ejemplo, mostrando que el verdadero poder no estaba en la autoridad ni en el dominio.
sino en la compasión y el entendimiento. Mientras tanto, en el estacionamiento, el hombre sin hogar se estaba levantando lentamente, su perro aún a su lado. El peso del momento tampoco se le escapaba. Su vida no había sido fácil, y había aprendido a luchar por sobrevivir en los entornos más duros. Pero hoy había sido testigo de algo poderoso, algo que lo hizo sentir que no era invisible después de todo. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la tarjeta que el presidente Traoré le había dado, una tarjeta que representaba esperanza. No estaba seguro de lo que sucedería a continuación. El futuro siempre era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo podía ver un destello de posibilidad. El simple acto de amabilidad, un gesto que la mayoría de las personas habría pasado por alto, había abierto un mundo de oportunidades para él y su perro. Nunca imaginó que recibiría tal compasión de alguien tan importante como el presidente Ibrahim Traoré, y ese pequeño acto sería algo que llevaría con él para siempre. Mientras el hombre sin hogar permanecía allí, notó a algunas personas que se habían reunido alrededor, algunas aún filmando, otras simplemente en silencio. Una mujer se acercó a él con cautela. Su voz era amable, pero había una sutil vacilación, como si no estuviera segura de si debía intervenir. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente. Ese hombre, el motociclista. El hombre sin hogar la miró, sus ojos aún cargados de emoción. Asintió. Está bien ahora. Gracias a él, dijo, señalando la dirección por donde había ido el presidente Traoré. No tenía que hacer eso, pero lo hizo. La mujer sonrió suavemente. No estás solo. No eres invisible. Sus palabras, aunque simples, hicieron que el hombre sin hogar se sintiera visto de una manera que no había sentido en mucho tiempo.